jugador de Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, sufrió un accidente de tránsito en la mañana de este lunes. Estamos compartiendo con ustedes las imágenes de ese percance automovilístico. Según el reporte de Cecilio Domínguez, y como se puede apreciar en esta fotografía, se encuentra ileso. Sufrió daños materiales. Esta es la camioneta en la que se trasladaba el jugador de Cerro Porteño, que me decía Santiago, tienen que viajar Cerro Porteño a las 14 horas. Viaja para la Copa Sudamericana. Muy bien, estamos en comunicación telefónica con el suboficial de policía Genaro Cantero desde la comisaría 50 central de Luque para confirmar esta situación. Suboficial, buenas tardes. Sí, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál es el dato, el reporte que tienen ustedes? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilio Domínguez? Y el reporte que tenemos de una manifestación es el que le salió enfrente a un vehículo y esquivó de él y paró encima de un puente que estaba ahí al costado de la ruta, encima de ese puente se quedó su vehículo, se quedó varado. No hay daños a terceros, no hay personas No hay lesionadas. daño a terceros, no hay, gracias a Dios, fue solamente daño material, tampoco él está lúcido, no le pasó nada porque tenía que viajar a las 14 horas según manifestó él. Ah, se estaba dirigiendo al Club Cerro Porteño. Exactamente, sí. Ya, pero por fortuna entonces decimos no ocurrió nada que se pueda lamentar, es decir, no hay víctimas humanas en este accidente. Exactamente, solamente daños materiales. Ya, ¿y qué pasó con Cecilio y con la otra persona con la que casi colisionó? ¿Ya están libres? La otra persona que se quedó en su frente no se quedó, se dio la fuga. Según manifestación, él después vino su representante y le llevó a él en otro vehículo. O sea que a estas horas Cecilio Domínguez ya no está en la comisaría. No, ya no está en la comisaría. Perfecto, suboficial. Solamente daños materiales, pues, a distancia de parte nada más. Claro, claro. Bueno, muchas gracias, suboficial, por su tiempo. Cuando guste. Era la información que ya estábamos confirmando. Intervino esta gente de la comisaría 50 central de la ciudad de Luque. Más temprano el jugador del Club Cerro Porteño, Cecilio Domínguez, jugador destacado en el Superclásico del sábado último, sufrió un accidente de tránsito. Por fortuna no hay mucho que lamentar, salvo los daños materiales que deberá hacerse cargo. El jugador no colisionó contra un tercero, fue a parar a la banquina contra un puente, decía el suboficial de policía con el que conversábamos recién.